Hola, buenos días, bienvenidos al canal Astrología para Entender. Y hoy os hago un vídeo cortito que complementa el de ayer. He sentido la necesidad, tengo un rato, digo voy a hacerlo, que complementa el de ayer porque quería profundizar un poquito más en el gran aspecto de hoy y uno de los aspectos, hay otros, pero uno de los aspectos que marca este fin de semana y que marca la luna nueva del domingo. Y es esa cuadratura, la famosa cuadratura entre Marte y Urano. Marte en Acuario, Urano en Tauro. Y quería profundizar un poquito más porque creo que tiene una serie de matices y hay que... vale la pena poner la atención en ese aspecto porque es un aspecto que tiene su complejidad y que nos pone un poco en alerta. Y por eso quería profundizar un poquito más en qué es, cómo se puede expresar realmente ese Marte en Acuario y combinado en cuadratura con Urano en Tauro. Bueno, además hoy la Luna está sobre Marte, irá avanzando, pero esta mañana cuando me he despertado la Luna estaba exactamente sobre Marte, por lo cual este aspecto se activa del todo. Sobre todo hoy está muy activado. Y vale la pena poner la atención porque tiene sus peligros. Pero de eso quería hablar también, de qué podemos hacer desde la astrología ante un aspecto que puede ser violento, que puede tener una expresión de cierto riesgo. Y en parte sentí la necesidad de hacer este vídeo porque ayer venía en coche y precisamente me encontré un accidente bastante fuerte. Y bueno, no me encuentro accidentes, o sea, de hecho no hago mucha carretera, pero pues igual en este año pues no me he encontrado directamente con ningún accidente. Y me lo encuentro ahora, en la cuadratura Marte-Urano que tiende a los accidentes. Entonces, vale la pena analizarlo un poquito. Es un aspecto, sí, que puede tener una expresión violenta, sí, no tiene por qué, no. También vamos a entrar un poco en qué es una cuadratura y cómo se puede expresar, porque ahí pues se puede expresar de diferentes maneras. Por un lado, esto, ¿no? Me encuentro en un accidente y digo, bueno, también es mucha casualidad, o sea, que justo ahora, bueno, pues en el caso de la persona que tuvo el accidente o las personas se expresó de esta manera tan violenta. ¿Se tiene que expresar así en todo el mundo? No, ni mucho menos, si no iríamos cayendo como moscas, o sea, no funciona así, ¿no? Ni mucho menos, pero sí interactúa con nuestra carta natal. Entonces, en función de cómo tengamos la carta natal, se puede expresar de una manera o de otra. Se puede expresar desde lo más pequeño, que me hago un poco de daño haciendo una tarea de la casa. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la astrología? Nos puede ayudar poniendo atención, poniendo el foco. En el sentido de que si yo hoy, por ejemplo, tengo que subirme a una escalera, pues pongo un extra de atención. O si he de coger el coche y conducir, pues bueno, pues intentaré no correr demasiado. Intentaré poner un poco más de cuidado. Lo que no vale para lo que no tiene que servir nunca la astrología, es decir, por ejemplo, mi carta está muy activada con esta cuadratura. Pues hoy me quedo en casa, no hago nada, no me muevo. No, para nada. O sea, de hecho no nos protege esto. O sea, el miedo es el peor consejero de todos. La atención es aquello que nos libera de alguna manera. La astrología y la vida en general, desde el miedo, no nos lleva a ningún lado. O sea,
Hay una frase bastante conocida en astrología que es los planetas no compelen, sino que impelen. ¿Esto qué quiere decir? Que los planetas no obligan, sino que proponen, de alguna manera, ¿no? O sea, proponen una energía, pero no obligan. Con esta frase, que en parte estoy de acuerdo, en parte no estoy de acuerdo. Las cosas nunca son sencillas del todo, ¿no? En parte no estoy de acuerdo porque cuando esto implica planetas transpersonales como Urano, Neptuno, Plutón, esto de que los planetas impelen, a ver, el planeta transpersonal compele. Y compele, o sea, obliga, pero entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Cuando sabemos, cuando ponemos atención a través de la astrología y hay un tránsito, que los tránsitos de los transpersonales son largos, son lentos, entonces no son, bueno, son procesos de vida. Ahí lo que podemos hacer es poner atención. Y la atención libera, en el sentido de que cuando sabemos, no hemos de dejar de hacer por miedo, sino hacer poniendo foco y poniendo atención a esos mismos procesos que los planetas transpersonales empujan de alguna manera, y poniendo esa atención podemos estar abiertos a, cuando nos suceden cosas, pues decir, vale, ¿cómo gestiono esto? Y esto nos libera muchísimo. O sea, de alguna manera sí que estamos condicionados, pero cuanto más sabemos y más atención ponemos, más podemos decidir qué hacemos con nuestro condicionamiento. Y eso es lo que nos libera. No nos libera el estar libre de condicionamiento. No siempre estamos de alguna manera condicionados por las circunstancias, por nuestras vivencias, por los astros, por lo que sea. O sea, hay 1000 condicionamientos. Pero ¿qué hacemos con ese condicionamiento? Eso es lo que permite la atención. Cuando hacemos consciente el condicionamiento, ponemos esa atención y decidimos qué hacemos con el condicionamiento. Y ahí tenemos ese margen de libre albedrío, ¿no? que es interesante. Después, otro tema a tener en cuenta, la expresión de un aspecto, por ejemplo, este aspecto Marte-Urano, la expresión de un aspecto puede tener infinitas formas. Y pienso en el otro día en consulta, una persona le estaba señalando un aspecto como muy creativo y muy benéfico, y me dice, con muy buen criterio, me dice, entonces, ¿qué pasa? ¿Que me voy a encontrar 5 euros por el suelo? Bueno, y nos reímos porque en parte se puede expresar así. O sea, no todas las expresiones son grandes cambios. No, hay pequeñitas cosas en el día a día que dices, te encuentras 5 euros en el suelo, oye, no te va a cambiar la vida, pero te da una pequeña alegría, ¿sabes? Te puedes tomar un par de cafés y un croissant. Entonces, hay muchas pequeñas expresiones. Me acuerdo hace un tiempo, hace no mucho, cuando Venus estaba en Capricornio, hizo un trígono con Urano en Tauro. Y me pareció interesante porque, claro, Venus es regente de Tauro, la Tierra, la naturaleza, Urano son los inesperados, estaba en Capricornio, también es Tierra. Entonces pensé, a ver hoy, ¿no? A ver qué, porque la astrología, lo interesante es, para aprender astrología, es ir comprobando, saber cómo se expresa este aspecto. Entonces, cuando nos suceden cosas, o bien vamos a la carta y miramos a ver qué habrá sido esto, ¿no? A ver si hay una lógica, si encuentro una lógica en la carta de hoy por lo que me acaba de suceder. Entonces vamos comprobando y vamos viendo las infinitas posibilidades de expresión que tienen los aspectos. Entonces había ese trígono de Venus en Capricornio con Urano en Tauro.
y voy a pasear a la perra y al cabo de un rato pues nos encontramos un corzo y digo, mira qué bonito, ¿no? Te quedas ahí y siempre pues esos encuentros en naturaleza son especiales, ¿no? Tienen esa magia. Pero bueno, corzos se ven bastante por aquí y entonces, bueno, sí, bien, nos hemos encontrado un corzo, qué bonito. Pero seguimos caminando y al cabo de un rato me encuentro en medio del camino una culebra enorme. Bueno, enorme por aquí, ¿eh? O sea, depende de en qué países hay culebras bastante más grandes. Pero bueno, una culebra que hacía casi 1 metro, que eso para aquí es grande, con unos dibujos preciosos y tal. Y me quedé ahí hipnotizado durante un buen rato mirando a la serpiente. Era preciosa y eso sí que es un encuentro. A ver, una culebra aquí me la encuentro, pues esto, una vez al año o ni siquiera, ¿no? Entonces, eso sí que es como un encuentro más especial. Y me quedé mucho rato ahí estudiando a la culebra, se quedaba quieta porque me percibía. Entonces se hacía se hacía la rama, de alguna manera. Y, y entonces sí, o sea, ese aspecto era muy de encuentro inesperado de Urano con Venus en Capricornio, siendo Venus regente de Tauro, donde está rigiendo a Urano, ¿no? Ese encuentro con la culebra y además el encuentro con el corzo en un paseo con el perro, pues oye, no son expresiones de un aspecto que te cambian la vida, no, pero son expresiones de un aspecto. Porque no es casualidad de que me encuentre algo inesperado en la naturaleza el día del trígono de Venus con Urano en Tauro. No es casualidad. Entonces, así está lleno de cositas, ¿no? Y muchas veces los grandes sucesos, a veces disruptivos, a veces procesos de vida que vienen más marcados por esos transpersonales lentos, pues son más difíciles de identificar porque de alguna manera los vemos cuando ha pasado un tiempo, ¿no? Los sentimos mucho en el día a día, pero no conseguimos identificarlos. Son como corrientes submarinas muy fuertes, pero que no sabemos en el momento identificarlos, ponerles nombre en plan de me está sucediendo esto. No, es cuando tenemos perspectiva del proceso, con el tiempo vemos que, vale, ese tránsito de Plutón, ese tránsito de Neptuno, de varios años, pues me cambió la vida. Entonces, por ejemplo, el aspecto del 18 de abril, la conjunción Júpiter-Urano, va a ser un tránsito de estos que ya ha empezado, seguirá después del 18 de abril, y cuando hayan pasado 10 años y miremos hacia atrás y miremos esa fecha, diremos, no, es que realmente ahí cambió mi vida. Entonces, hace falta para ver ciertos procesos de vida y reconocer ciertos tránsitos, hace falta una perspectiva de tiempo. Volvemos a esa cuadratura de Marte-Urano. Una cuadratura es un aspecto tenso, pero no tiene por qué ser negativo. Entonces, por eso, no nos dejemos condicionar. ¿Esa cuadratura puede ser indicativa de accidentes? Sí. ¿Puede tener una expresión violenta? Sí. ¿Nos hemos de dejar condicionar por esto? No, porque una cuadratura puede ser esto, pero se puede expresar de otras muchas maneras. Puede ser, lo que sí es una cuadratura, es un reto. Y ese reto depende de cómo lo encaremos, puede tener una expresión muy creativa. Pero un reto sí que va a haber. Entonces, pongamos atención en ese reto. Entonces quería entrar un poco más en el tema de
Marte en Acuario, porque en el vídeo de ayer hablé sobre esa lucha de verdad que hay, o sea, Marte, que es el guerrero y que lucha por la verdad en Acuario, y quería especificar un poquito más qué es esa verdad en Acuario, porque normalmente la verdad está ligada a Júpiter y a Sagitario, ¿no? El signo de Sagitario. Entonces, ¿qué quiero decir con esa verdad en Acuario? Acuario es un signo, y Urano, su regente moderno, Acuario es un signo que está muy relacionado con la genialidad, con la inteligencia superior, con ese saber iluminado, ¿no? Y entonces una de las sombras de Acuario, como cualquier signo, los signos tienen su expresión de baja vibración, tienen su expresión de sombra. Y una de las sombras de Acuario puede ser la soberbia, bueno, sí, la falta de humildad, la soberbia, el pensar, tengo razón. O sea, por eso digo esa lucha por la verdad. Y esa soberbia acuariana puede ser debida a una sensación de superioridad moral. O sea, Acuario puede tender a sentir que está por encima, o sea, que entiende mejor las cosas que los demás y además que a nivel, en el sentido moral, está por encima. Esto, recuerdo, es una expresión de vibración baja de Acuario, porque Acuario en vibración alta, en su expresión de vibración alta, tiene esa inteligencia superior, pero es un pensamiento en red, no es un pensamiento vertical. De alguna manera sería Acuario polarizado en Leo. Acuario tiene un pensamiento en red, entonces tiene un pensamiento horizontal. El pensamiento en red de Acuario tiene esa genialidad precisamente porque se multiplica, tiene una visión muy amplia y muy diversa. Por eso también hablaba ayer de la multiplicidad de verdades, ¿no? Esa es la expresión alta de Acuario, que no quiere imponer su verdad porque se cree genial, sino que es capaz de ver más allá de las cosas porque es capaz de abarcar una multiplicidad de verdades. Entonces esa cuadratura de el guerrero en Acuario con el regente de Acuario, Urano en Tauro, esa cuadratura, uno de los retos que nos podemos encontrar es que reaccionemos en alguna situación con falta de humildad. Entonces, el reto de alguna manera es una cura de humildad, es ser capaces de ver la diversidad que hay y ser capaces de bajarnos y de decir, no, o sea, de no entrar en soberbia, de no entrar en yo tengo razón porque creo que a nivel moral la tengo. Bueno, hay muchos ángulos morales. Entonces, pensar que somos superiores a cualquier otra persona porque tenemos un discurso moral acerca de un suceso es peligroso. Es peligroso y porque en el momento nos hace sentir muy fuertes y nos hace sentir que tenemos esa verdad y qué bien, ¿no? Que yo tengo la verdad, sí, pero después eso nos vuelve. Eso nos vuelve porque ese acto de soberbia suele ser falso. O sea, normalmente por la soberbia perdemos la razón. Entonces hay que tener la humildad de respetar cualquier punto de vista. No hay que estar de acuerdo con cualquier punto de vista. Eso es importante, no hay que estar de acuerdo con cualquier punto de vista, ni mucho menos. Pero sí tener la humildad de ver que es posible tener otro punto de vista. Y es un poco eso
lo que quería hablar. Otra cosa que quería hablar sobre las cuadraturas, ese reto, ¿no? Que puede tener una expresión violenta y puede tener una expresión creativa en función de cómo encaremos el reto. Cuanto más atención ponemos, más conciencia ponemos, más sabremos ver una dificultad, cuadratura, una tensión. Cuanta más atención ponemos, más sabremos ver esa tensión como una posibilidad también. Entonces, lo que es un problema se convierte en un reto, se convierte en una posibilidad. Y ahí es cuando la tensión nos aporta un aprendizaje, de alguna manera, y es cuando el problema nos impulsa hacia una posibilidad, ¿no? Y después la expresión de las cuadraturas, pues bueno, pues lo que comentaba antes, ¿no? Que no todos son grandes expresiones. Hay expresiones pequeñitas y es divertido utilizar la astrología, divertido, interesante utilizar la astrología para identificar, ¿no? Entonces yo de alguna manera, para mí la astrología tiene mucho que ver con la fractalidad. Entonces un aspecto se puede expresar de infinitas maneras en lo grande y en lo pequeño, y es el mismo aspecto expresándose. Si ponemos atención, ponemos conciencia, ponemos el foco en ese aspecto, de alguna manera podemos convertir esa cuadratura en un reto, en una posibilidad creativa, tanto en lo pequeño como en lo grande, porque la astrología se guía mucho, y hago una referencia al Kybalión de Hermes Trismegisto, cómo es arriba es abajo y cómo es adentro es afuera. Y esto, si lo ponemos en una lógica fractal, funciona desde lo pequeñito a lo grande. Entonces pongamos atención y fijémonos en cómo las dificultades se pueden ir convirtiendo en posibilidades creativas desde lo más pequeñito, desde bueno, cualquier cosa cotidiana que nos puede suceder, a si sucede a encuentros más impactantes, ¿no? En nuestra vida. Con Urano, también comentaba ayer y insisto, o sea, con Urano es difícil evitarlos, porque Urano es disruptivo. Lo que sí podemos hacer es, cuando sucede, cómo reaccionamos ante ello. Intentemos recoger el suceso y convertirlo en una posibilidad dentro de lo que podamos en ese momento, ¿no? Está claro. Bueno, eso es un poco lo que quería especificar un poquito más sobre las cuadraturas, la expresión que pueden tener los aspectos y sobre todo el tema de no nos dejemos condicionar por el miedo. O sea, la vida nunca debería estar condicionada por el miedo. Nunca dejemos de hacer porque a nivel astrológico hay un aspecto que puede tener una expresión violenta. No, porque no funciona así. O sea, igual dejamos de hacer y ahí es cuando se expresa, ¿no? Digo, uy, no, hoy no salgo de casa porque puedo tener un accidente. Bueno, pues resulta que el accidente lo tienes en casa. Entonces no funciona así. Siempre hay que ir para adelante, siempre hay que ir desde la atención y no desde el miedo, ¿no? Ir desde a ver qué me propone la vida en vez de ir con el sistema de alerta puesto, ¿no? O sea, la atención no es el miedo, la atención es conciencia. Bueno, pues gracias. Hasta luego.